En este video vamos a profundizar un poco más sobre el número de réplicas en los diseños experimentales. Vamos a considerar una pregunta de investigación. En los desiertos a veces hay pozas, por ejemplo en Cuatro Ciénegas, y se puede hacer la pregunta que si la presencia de pozas aumenta la diversidad de cierto grupo de insectos, en este caso la hermosa familia Bombilidae. Vamos a ver cuál sería nuestra hipótesis y nuestras predicciones. Esto lo vamos a ver en el siguiente tema, pero vamos a adelantarnos un poco. Se esperaría que el agua fuera importante para Bombilidae. En ambientes áridos, el agua es un factor limitante y además donde están las pozas no solamente hay agua, pero también hay mucha diversidad vegetal y otros insectos, otros animales que pueden interactuar con las moscas. Si nuestra hipótesis es el agua es importante para los bomvílidos, tendríamos que hacer una predicción. Si esto es verdad, esperaríamos encontrar más abundancia de bombilidae cerca del agua, más riqueza de especies, más diversidad o a lo mejor que se reproducen más cerca del agua. Vamos a tomar la riqueza de especies como nuestra variable de respuesta. Entonces nuestra predicción es cerca del agua hay más especies. Definimos nuestra variable dependiente, que es la riqueza de especies, y nuestra variable explicativa, la que nos interesa más es la presencia de agua con y sin, pero puede estar afectada por otros factores como lluvias y secas o en sí cada uno de los sitios que tenga alguna característica particular que afecte la riqueza. Es decir, la riqueza de especies no depende únicamente de si hay agua o no. Hay muchos otros factores que la afectan de forma importante. Entonces queremos meter esos factores al modelo para reducir la variación no explicada o el error. Si ponemos nada más presencia de agua y temporada, nuestros tratamientos serían lluvias, temporada de lluvias con agua, temporada de lluvias sin agua, es decir, cerca de las pozas y lejos de las pozas. Y el sitio no sería un tratamiento, pero lo vamos a considerar para reducir la variabilidad. Ahorita explicamos eso. El modelo me quedaría, la riqueza depende de la presencia de agua, la temporada, el sitio y vamos a poner la interacción entre el agua y el sitio. A lo mejor el agua es importante en secas, pero no en lluvias. Entonces vamos a probar esa interacción. Vamos a ver cuántas réplicas tenemos por cada uno de estos tres factores. Bueno, 4 considerando la interacción. Y eso nos va a decir los grados de libertad de cada uno de los factores. Supongamos que tenemos 4 sitios, en 2 sitios hay agua y en 2 sitios no hay agua. No puedo tener el sitio 1 con agua, sin agua, perdón, porque a menos que haga una alberca o algo así. El sitio 1 siempre va a estar con agua y el sitio 2 siempre sin agua y así. Puedo visitar cada sitio 6 veces, es decir, voy a hacer 24 muestreos. 12 los voy a hacer en lluvias y 12 los voy a hacer en secas. Entonces, del factor temporada tengo 12 réplicas, 12 muestreos de lluvias, 12 muestreos de secas. Del factor agua tengo un sitio con agua, 2 sitios con agua y 2 sitios sin agua. Entonces tengo 2 réplicas para ese factor, es decir, hay 2 unidades experimentales en cada uno de los tratamientos. Para la interacción temporada con agua y sin agua, o el factor agua, tenemos 6 réplicas. Tengo el sitio 1 que tiene agua con lluvias, tengo 3 réplicas ahí. Y el sitio 4 que también tiene agua, cuando lo visito en lluvias fueron 3 veces. Entonces, sumando los cuadros morados son 6 para ese factor con lluvias. Con secas son los cuadros rojos. Tengo 3 en el sitio 1 y 3 en el sitio 4, 6 en total. Entonces, de cada una de las combinaciones con agua o sin agua, lluvias y secas, tengo 6 unidades experimentales, 6 réplicas. Para el factor sitio no tenemos réplicas. ¿Por qué? Porque el factor sitio es un factor aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Los factores aleatorios son
aquellos que solamente se tiene una unidad experimental. No se puede tener una copia idéntica del sitio 1, porque el sitio 1 tiene una historia particular. Puede ver que se haya enterrado alguien ahí, haya caído un meteorito, haya alguien orinado hace 2 semanas. Todas esas características son imposibles de replicar exactamente. Entonces, solo hay un sitio 1. Incluso puedo ponerles nombres propios a cada uno de los sitios. Le puedo poner la Poza Orozco, la Pozas Azules, y no voy a tener otro igual. Entonces, cada uno de los sitios es un nivel por sí mismo. Es único e irrepetible y no se tienen réplicas. Vamos a suponer que solamente tenemos 2 sitios. ¿Qué pasaría con nuestros grados de libertad y con nuestras conclusiones si solamente tenemos 2 sitios? Supongamos que tenemos 2 sitios, uno con agua y otro sin agua, para probar si el agua afecta la riqueza. Y vemos que en el sitio con agua hay menos riqueza que en el sitio sin agua. Y entonces llegamos a la conclusión de que el agua disminuye la riqueza. ¿Esto sería correcto? Podemos tener el caso contrario, si tenemos nada más 2 sitios, uno con agua y otro sin agua, y ver que la riqueza es mayor en el sitio con agua. Y entonces llegamos a la conclusión de que el agua aumenta la riqueza. El problema de estos razonamientos o de estas conclusiones es de que el sitio con agua o el sitio sin agua no solamente tienen esa característica, tienen muchas otras. Puede ser que el sitio sin agua tenga un basurero o que tenga muchas flores. Entonces va a haber más riqueza o menos riqueza, no por la presencia de agua, sino por las otras características del sitio. Si yo solamente tengo 2 sitios, entonces, uno con agua y otro sin agua, no puedo responder esta pregunta si el agua es realmente lo que está afectando a la riqueza o es cualquiera de los otros factores de cada uno de los sitios. Para poder contestar la pregunta si el agua realmente está afectando a la riqueza, necesito tener más de un sitio con agua y más de un sitio sin agua para tener réplicas de ese factor agua. Es muy común en los diseños experimentales no tener réplicas de los sitios o no tener réplicas de esos factores y llegar a conclusiones o tener pseudo réplicas, como partir el sitio con agua en 2 o 3 pedazos y decir aquí tengo 3 réplicas, pero en realidad es un solo sitio y esos 3 pedazos están siendo afectados por toda la historia del sitio de la misma forma. Es decir, el factor con agua no se está aplicando independientemente en los 3 pedazos del sitio. Entre más réplicas tenga mejor, es más confiable mi estudio. Si yo veo que en promedio hay más riqueza en sitios sin agua que con agua, con toda la variación que hay en ambos tipos de sitio, entonces puedo llegar a la conclusión de que el agua no aumenta la riqueza o incluso la disminuye, porque tengo sitios contaminados en ambos lados, porque tengo sitios con flores con y sin agua, porque tengo sitios donde va la gente, todos los factores aleatorios se presentan en ambos tipos de sitios. Y ahí sí puedo sacar una conclusión sobre si el agua afecta o no a la riqueza. Si solamente tuviera 2 sitios, el factor temporada todavía se puede probar porque tengo 6 réplicas de cada uno de los tratamientos. Tengo 6 unidades experimentales, que son las azules con lluvias y 6 las rojas con secas. Si solamente tengo 2 sitios, para el factor agua solo tengo una réplica. Una unidad experimental en el tratamiento con y una unidad experimental en el tratamiento sin. Es decir, tengo 0 grados de libertad. Tendrían que ser idénticos absolutamente en todos los sitios para poder sacar conclusiones sobre el factor agua. Pero como no es así, no sé si estoy probando el efecto de tener agua o el efecto de cualquier otra cosa que tiene el sitio 1 o el sitio 2 que aumente o que disminuya la riqueza. Si no tengo réplicas para el factor agua, entonces la interacción tampoco puede probarse. ¿Por qué? Aunque tenga 3 unidades experimentales o 3 mediciones en el factor con agua y lluvias, en realidad
ese factor con y el factor sitio 1 son el mismo. No sé si el efecto se está dando porque tiene agua o porque es el sitio 1. Entonces, no puedo probar interacción tampoco si solamente tuviera dos sitios, porque no tengo réplicas de agua. Y con solo dos sitios, pues tampoco tengo réplicas del sitio. No importa la cantidad de sitios que tenga, no voy a tener réplicas del sitio porque el sitio es un factor aleatorio. Siempre va a estar sin réplicas. No voy a tener nunca dos cuadros rojos o dos cuadros azules o de ningún otro color. En este video vimos cómo calcular las réplicas para cada factor y las interacciones, cuántas unidades experimentales hay en cada uno de los tratamientos o las combinaciones de tratamientos, la importancia de tener réplicas y cómo se relacionan las réplicas con los grados de libertad.